El etnocentrismo relacionado con la vida y obra de Paul Gauguin. Definiendo el término etnocentrismo. Viene del griego ethos, pueblo, kentron, centro, e ismos, doctrina. Es la doctrina o tendencia a analizar el mundo de acuerdo a los parámetros de la etnia o cultura propia, comparando e invalidando las cosmovisiones y costumbres ajenas. Lo contrario del etnocentrismo es el relativismo moral y puede darse en todos los componentes de una etnia, su religión, su raza, sus costumbres, su alimentación, su arte, etc. También se evidencia el etnocentrismo como la supuesta idealización o sobrevaloración de otra cultura por el solo hecho de ser otra, de ser extraña o exótica, pero esto no implica una valoración real de la etnia en cuestión. Etnocentrismo invertido o xenocentrismo. Es la posición en la cual un individuo rechaza la cultura propia por creerla inferior a otra. Paul Gauguin nace en París en 1848 y pasa parte de su infancia temprana en Perú. Y regresa a Francia y se casa. Empieza a dedicarse a la pintura. Nace el neoimpresionismo en París, que decía que el arte no debía reflejar la realidad física externa de las cosas, dando importancia a la visión imaginativa del artista, cualquiera que fuera el resultado, anteponiéndose así al naturalismo, al impresionismo y al arte académico. Este fue el nacimiento del simbolismo, con la idea de mirar no afuera sino adentro de sí mismos, para crear. A Gauguin le llamaba la atención el simbolismo oculto en la religión, el folclore y el arte nativo. Gauguin optó por una vida más básica, lo que consideraba vivir como un salvaje, refiriéndose al modo de vida de culturas aisladas ajenas. Viaja a Martinica y vive en una choza, donde rompe decisivamente con su noción de vida occidental. Cuando regresa a Francia, pinta El Sermón, la primera obra simbolista, que retrata a mujeres imaginando el sermón después de haberlo escuchado. Después se interesa más en retratar mundos lejanos y exóticos como el japonés, el peruano o el oceánico. Estos sentimientos de querer ser un salvaje le traen dificultades en la vida citadina. Así que viaja a Tahití en 1891 para expresar su idea de lo exótico y retrata los cambios que el cristianismo causó en las creencias tahitianas. Sin embargo, Gauguin exagera las facciones auténticas de esa cultura para darle personalidad a su obra. Regresa a Francia y no logra adaptarse. Quería liberarse del naturalismo y de las reglas impuestas, así que regresa a Tahití a pintar escenas cristianas en la isla con nativos. Pinta De dónde venimos, la cual resume las visiones espirituales de la cultura tahitiana, mezclada con el simbolismo cristiano. Análisis. Gauguin fue cambiando su lugar de residencia constantemente, primero en Perú a temprana edad y luego a varias otras. Esto implica que debió adaptarse a esas culturas para luego readaptarse a la suya en Francia, lo cual hace posible que su identidad cultural no haya estado clara para él desde el inicio de su vida. Él buscó una vida alejada de los roles sociales occidentales, por su interés en culturas que consideraba más simples y exóticas, culturas que le podían ofrecer vivir como un salvaje. Así creó un desapego con su cultura y las leyes que lo regían, tan fuerte que no regresó más. Esto se vio plasmado en su obra debido a su desadaptado proceder y a que la obra no reflejaba una fiel copia de la realidad, como en el naturalismo, sino la representación del autor de realidades lejanas mezcladas con las propias. Es ahí donde nace el antinaturalismo y el simbolismo. Se puede concluir que Paul Gauguin es un ejemplo de etnocentrismo invertido o xenocentrismo, debido al rechazo de la propia cultura por otra y la sobrevaloración de la otra por encima de la suya.